o sea, estábamos, recordemos que habíamos iniciado con máquina sincrónica, habíamos visto el funcionamiento, lo que es el resbalamiento, una serie de cuestiones. Habíamos visto que no había una vinculación también eléctrica entre estator y rotor. También veíamos que la frecuencia del rotor era distinta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar o poder entender algunas cosas era recurrir, digamos, a ese artificio que usamos, que es, digamos, trabajar con valores referidos del rotor al estator, así como se hacía con los transformadores, en lo que se decía, trabajaba con valores referidos del secundario al primario, por ejemplo. Y eso nos permitía, de alguna manera, diseñar, podemos decir así, un circuito eléctrico equivalente. Como dice la palabra, es un circuito equivalente, o sea, un modelo matemático que nos permite estudiar la máquina, así como se lo hacía con el transformador, que también tenía su circuito eléctrico equivalente. Y al tener un circuito eléctrico equivalente, podíamos realizar sin ningún inconveniente un diagrama fasorial. Era importante hacer esto porque no podíamos hacer un diagrama fasorial si no referíamos los valores del rotor al estator, porque íbamos a tener una parte con una frecuencia, la otra parte con otra frecuencia, y eso sería una complicación realmente, no podríamos diseñar o dibujar de alguna manera un diagrama fasorial. Estaría constantemente, digamos, cambiando su ángulo y posible. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver algunas cositas. Vamos a lo que estábamos analizando. Esperen un segundito. Estamos trabajando con este anexo. Vamos a ampliar un poco esta publicación, que está bastante buena, bastante interesante, diría yo. Metimos a estos chicos que quieren ingresar. Pasamos todo esto. Recordemos que acá habíamos comenzado con la descripción de la máquina, habíamos visto esta figura que nos mostraba la máquina, lo mismo esta figura con el detalle de la caja de bornes. Acá, digamos, está desarmada la máquina, estamos viendo el rotor, de frente, la máquina, esta es una máquina con rotor jaula de ardilla, esta con rotor combinado, que ya hemos visto. Acá hay un detalle de los anillos rosantes. Esta es una fotografía del estator, de vanado del estator. La forma de conexión, estrella o triángulo. Veíamos el principio de funcionamiento, recordemos, esto ya hemos visto. Habíamos definido el deslizamiento o resbalamiento. Esta ecuación que era tan importante, que la frecuencia del rotor igual a S veces la frecuencia del estator, donde S era el resbalamiento. Habíamos visto las fuerzas electromotrices, separación de resistencia y reactancia de dispersión, o sea, la fórmula de tensión inducida del estator en el rotor, muy similar a la del transformador. Veíamos cómo los artificios que íbamos haciendo para referir los valores,
Acá tenemos un esquema, digamos, por fase de un motor asincrónico polifásico. Lo que está con rojo sería el primario o estator, y lo que está con azul, el secundario o rotor. Veíamos también, íbamos al circuito equivalente, hemos visto todo esto, llegábamos a un circuito de esta naturaleza, muy similar al circuito eléctrico equivalente de un transformador. Sumábamos esto con esto, esta R'2 con esta R' de carga, podíamos hacer este diagrama fasorial, y volviendo a este circuito eléctrico equivalente, pasábamos el circuito tanque acá hacia la izquierda, pero no lo podíamos eliminar totalmente, recuerden, porque la corriente de vacío no era como los transformadores. Acá la corriente de vacío anda entre un 30, un 40, un 50% de la corriente nominal, entonces no era factible de alguna manera eliminar esto. Bueno, ya habíamos llegado hasta ahí. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que sería, vamos a hacer un análisis de lo que se llama el balance de potencias. Y acá tenemos una figura, que sería la figura número 13, que dice balance de potencia de un motor asíncrono o asincrónico, es lo mismo. Fíjense que acá es como que está absorbiendo una potencia P1 que entra al estator, tenemos PER en el cobre en el estator y tenemos PER en el hierro en el estator, que es esto que está con rojo. Lo que está acá en blanco sería el entrehierro, tengo esta potencia P sub A, ya vamos a analizar. Acá tenemos el rotor, que va a tener pérdidas, PER en el cobre en el rotor, en donde las pérdidas de cobre totales, digamos, de la máquina sería la suma de las dos, o sea, PER en el cobre en el estator más PER en el cobre en el rotor. Acá, en el eje de la máquina, tenemos una potencia mecánica interna, acá la salida, una potencia útil o potencia mecánica útil, y estas son pérdidas mecánicas. Entonces, como dice acá el texto, en este apartado se va a estudiar el balance de potencia de una máquina sincrónica polifásica, actuando como motor. En consecuencia, dicen, lo que sigue se adopta el criterio de signos de considerar positivas las potencias cuyo sentido sea el correspondiente al funcionamiento de la máquina como motor. Vamos a suponer que la máquina funciona con una marcha industrial, por lo tanto, el valor eficaz y la frecuencia de las tensiones de fase del estator van a ser constantes, iguales, digamos, a los valores asignados, y con un deslizamiento o resbalamiento S pequeño. Acuérdense que el resbalamiento es muy chico, anda Profe, de un 4 o 5%, profe. más o menos. ¿Sí, perdón? Sí, profe, ¿qué es lo que dijo? Vamos a suponer qué cosa, que la máquina, ¿qué? No, que la máquina está funcionando como, funciona como motor. Y vamos a suponer, decía, que trabajamos con un deslizamiento pequeño, o sea que la máquina está en su punto de funcionamiento nominal, tiene un resbalamiento chico, que anda en el orden de un 4 o un 5%. El mayor resbalamiento lo tengo cuando la máquina está detenida, es decir, justo en el instante de arranque. Acuérdense que el resbalamiento oscila entre 0 y 1, o sea, cuando arranca está en 1 y después empieza a disminuir hasta hacerse prácticamente 0 si es que la máquina está en vacío, es decir, en vacío mecánico. Vamos a suponer también que la máquina dice funciona con la marcha industrial, por lo tanto, el valor eficaz y frecuencia de las tensiones de fase del estator van a ser constantes. Con un deslizamiento ese pequeño, en este análisis se va a utilizar el circuito eléctrico equivalente de la figura 10. El circuito eléctrico equivalente de la figura 10 es este que está acá, que veíamos este circuito eléctrico equivalente, que lo rojo es estator, lo azul es rotor,
y esto que tengo acá con negro vendría a equivaler, digamos, la parte de hierro de la máquina. Así como era el transformador. Entonces, en el motor, entonces, la potencia fluye del estator al rotor. Y el eje de la máquina, dice, ver la figura 13, transformándose en la energía eléctrica que se absorbe, o sea, en un motor se absorbe energía eléctrica en el estator, que le llamamos P1. Esta sería la potencia total absorbida. ¿Y qué egresa? Digamos, transformándose, dice, la energía eléctrica absorbida en potencia mecánica útil en el eje, ¿sí? Acá. La potencia activa o batada, absorbida por el estator, que le llamamos P1, que va a estar en función de los valores de fase de la tensión B1 o U1 y la corriente I1 estatórica, así como el factor de potencia coseno de Φ1 y del número de fases M1 del estator. Entonces yo lo que puedo poner que P1 va a ser igual a M1 por B1 I1 coseno de Φ1. Acá B1 I1 coseno de Φ1 sería la potencia por fase. Si M1 vale 3, o sea, si son 3 fases, la potencia total que absorbe sería 3 veces la potencia de fase. Puedo poner de esta manera porque es un sistema equilibrado donde esta tensión, esta corriente y este coseno phi son exactamente iguales en cada una de las fases. O sea que por eso que sería la potencia igual a 3 veces, en caso particular que sea trifásico, el valor de la potencia de fase. Profesor, disculpe. Sí, sí, ahí en el gráfico del balance de potencia, sí. No había pérdidas en el entrehierro, la parte blanca esa. Ah, PA le llama. Sí, sí, sí. PA, ya me llega eso. Ah, ya entiendo, gracias. Tranquilo, tranquilo. No enloquezcamos. Sí, sí. Dice, una vez en el estator, parte de esta potencia se va a perder en forma de calor, por efecto Joule. ¿A dónde? En la resistencia R1, que vendría a ser la resistencia óhmica del cobre, o sea, el rociamiento del estator. ¿Ves? De la fase del estator, dando lugar a lo que se llama pérdida en el cobre del estator, que le llamamos PSU1, o sea, pérdida en el cobre del estator, que va a ser igual, esta R1 por I1 al cuadrado sería la pérdida en el cobre, en el estator, por fase. Entonces multiplico acá por M1, que es el número de fase, y me queda la pérdida en el cobre total, el estator de la máquina. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, pero profe. En el estator también han existido otras pérdidas que se producen en el circuito magnético, obviamente, del estator. Y estas pérdidas son debidas a fenómenos por histéresis por corriente de Foucault. Y esas son las que se denominan pérdidas magnéticas o pérdidas de hierro, que le llamamos PFE. La pérdida de hierro va a ser igual, esta sería la pérdida de hierro por fase, y acá multiplico por el número de fases. En realidad sería E1 por I del hierro, que sería aproximadamente igual a M1 por B1 por I del hierro. ¿Por qué pongo esto aproximadamente igual? Porque esta E1 que está acá es prácticamente igual a B1. Lo que pasa es que la caída de tensión que tenemos en el estator, digamos, la impedancia estatórica, es chica. Por eso que se pone de esta manera. Y fíjense ustedes que si nosotros volvemos un poquito para arriba al circuito eléctrico equivalente, acá, de la figura 10 que decíamos, ¿ve? Acá está E1. Esta caída es chica, por eso que digo que 1 es prácticamente igual a E1. Por eso que yo me tomo la atribución
todo este circuito que está acá con negro, mandarlo acá a la izquierda. Entonces somos R1 más R'2, X1 más X'2. Es como así, digamos, con el transformador. Y acá tengo que ver la I del hierro, porque esta resistencia, en este modelo, lo que he puesto, todo el simbolito que yo ponga de resistencia es físicamente que es disipación calórica. El simbolito que yo ponga de una bobina, físicamente que es un campo magnético. Si yo pongo, qué sé yo, como símbolo en la teoría del circuito, pongo un condensador, y bueno, es sinónimo de ¿qué? De campo eléctrico. Bueno, acá los fenómenos de campo eléctrico no tienen demasiada importancia. Acá lo que prevalece, digamos, en estas máquinas sería las pérdidas calóricas, que las simbolizamos con resistencias. Acá estator, rotor y calor en el hierro, ¿no es cierto? Esta resistencia R1 y R'2, bueno, sería en el bobinado del estator. Y esta X1 y esta que tengo acá, X'2, sería dispersión, como teníamos en los transformadores. Y esta IMU que tengo acá y esta XMU que pongo y que pongo esta bobina, sería el campo resultante. Y esto sería calor en el hierro. Entonces, por eso que pongo E1, que acá la potencia esta, después en el hierro, va a ser E1 por I del hierro, que es lo que fue acá. ¿Dónde andamos? Por acá. Ahí está, ¿ves? E1 por I de hierro. Y como E1 es muy próxima a B1, por eso que pongo aproximadamente igual a M1 por B1 por I de hierro. En principio también existen pérdidas de hierro en el rotor, pero como se estudió anteriormente, las pérdidas magnéticas dependen aproximadamente del cuadrado de la frecuencia. Entonces, como la frecuencia F2 de la corriente del rotor es muy chiquita, es mucho más pequeña que la frecuencia F1 del estator, en condiciones normales de funcionamiento, es decir, con deslizamientos o resbalamientos chicos. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida de hierro en el rotor se hace despreciable frente a la del estator. ¿Por qué? Porque la frecuencia es bajita. En consecuencia, dice en este texto, bueno, en esta publicación se aceptará que la totalidad de las pérdidas de hierro se producen en el estator. Entonces, después de haberse producido las pérdidas del cobre en el estator y las pérdidas en el hierro, la potencia restante se transfiere al estator hacia el rotor a través del entrehierro. Y esta potencia es la que se denomina potencia del entrehierro, o P sub A, que es P del aire, digamos. ¿Y a qué va a ser igual esto? A la potencia total que estoy absorbiendo, menos las pérdidas en el cobre, en el estator, y menos las pérdidas en el hierro. Entonces, de la potencia esta, P sub A, que tengo en el entrehierro, llega al rotor, parte se va a perder por efecto Joule en la resistencia R2 de la fase del rotor, dando lugar a ¿qué? A la pérdida en el cobre en el rotor, que le llamo PSU2, en donde la pérdida en el cobre en el rotor, yo la puedo poner como M2, que sería el número de fase del rotor, por R2 y por I2 al cuadrado. Pero, si refiero los valores del rotor al estator, yo tendría que poner esta expresión, en vez de poner M2, tendría que poner M1. En vez de poner L2, poner L'2. Y en vez de poner I2 al cuadrado, I'2 al cuadrado. La potencia restante que tengo es la potencia que se convierte de potencia electromagnética en potencia mecánica. Ahora, cuando esta potencia se ha convertido ya en mecánica, ya le llamamos potencia mecánica interna, que es la PMI. Y va a ser la potencia que le va a llegar al eje de la máquina.
como ya se dijo anteriormente, entre la potencia que en el circuito equivalente se consume en la resistencia de carga. Esa que hemos puesto, RC, R'C. Y teniendo en cuenta las relaciones anteriores que hemos visto, esa potencia mecánica, digamos, interna, va a ser igual a ¿qué? A M1 por R' de carga por I'2 al cuadrado. Y esto me va a quedar igual a M1, y esta R' de carga acá no es otra cosa que R'2 por 1 sobre S menos 1. O van a encontrar en algunos libros como 1 menos S sobre S, que es lo que tengo acá. Igual a M1, R'2 por 1 menos S sobre S por I'2 al cuadrado. Esa resistencia variable que tengo ahí en el circuito eléctrico equivalente. Entonces, una pequeña parte de esa potencia se va a perder, obviamente, por rozamiento y por ventilación. Es decir, debido a las pérdidas mecánicas que le llamamos PM, que sería la potencia, las pérdidas mecánicas serían pérdidas por rozamiento y ventilación. Quiere decir que el resto de la potencia útil, que le llamo P sub U, del motor, sería la diferencia entonces de la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. A veces se desprecian, dice, las pérdidas mecánicas y se considera que la potencia mecánica interna prácticamente es igual a la potencia útil. Si nosotros tenemos en cuenta, dice, la figura 12 y las relaciones que habíamos visto anteriormente, vamos a tener que la potencia PA que tengo en el entrehierro va a ser igual a la potencia mecánica interna más las pérdidas de cobre en el rotor. Es decir, M1, la mecánica interna era M1 por R'C por I'2 al cuadrado. Y la pérdida de cobre del rotor era M1 por R'2 al cuadrado por I'2. Entonces, esto es como que yo tengo dos resistencias en serie ahí en el circuito eléctrico equivalente. Por eso que estoy poniendo M1 por R'C más R'2 por I'2 al cuadrado. Si yo sumo R'2 más R'2 por 1 menos S sobre S, que es esa resistencia variable que tengo en el, digamos, ahí conectada, la suma me da R'2 sobre S. Entonces, de las relaciones anteriores, yo puedo obtener, puedo hacer algunos arreglitos, me va a quedar que la pérdida en el cobre, en el rotor, va a ser igual a S sobre 1 menos S por la potencia mecánica interna. Y eso es igual a S veces la potencia, digamos, en el entrehierro. Por lo tanto, la potencia en el entrehierro va a ser igual a la pérdida en el cobre en el rotor sobre el resbalamiento, del saco despejando, o por lo que es lo mismo decir la potencia mecánica interna sobre 1 menos S. Entonces quiere decir que las relaciones obtenidas acá se pueden recordar fácilmente a partir de la figura 13, que es donde está, y teniendo en cuenta el circuito eléctrico equivalente de la figura 10. La figura 13 era esta figurita que tenemos acá, ¿sí? Sobre las potencias que están interviniendo. Entonces, volviendo a esto, tenemos que P1 entonces es la que está tomando, digamos, la máquina, es la potencia total consumida en el circuito eléctrico equivalente, es la potencia que toma de la red. La PSU1 es la potencia perdida en la resistencia R1. PFE es la potencia disipada en la resistencia R de hierro, en el circuito eléctrico equivalente, como he dicho. La P sub A es la potencia que se gasta en la totalidad de la resistencia del rotor, es decir, en R'2 más R'2
más L'(C), que es L'2 sobre S. La PSU2, que es la potencia disipada en la resistencia L'2, y la PMI, que es la potencia consumida en la resistencia L'(C). Quiere decir que el rendimiento de un motor asincrónico directamente va a ser el cociente. ¿Qué es el rendimiento? Potencia desarrollada sobre potencia absorbida. ¿Qué está desarrollando? PU. ¿Qué está absorbiendo? P1. Entonces, el rendimiento eta va a ser igual a P sub U, potencia útil, sobre P1, que es la potencia total absorbida. Y eso lo puedo poner como P sub U, ahí como dice la figura 34, y la potencia total que absorbe sería igual a P sub U más P sub F más P sub B. ¿Qué significa esto? Que funcionando, dice, en marcha industrial y con deslizamientos pequeños, vamos a tener pérdidas fijas, que son las P sub F, que serían las pérdidas de hierro más la pérdida mecánica. La suma es fija. Pero si ustedes analizan, como hemos visto oportunamente, el circuito, el diagrama circular de la máquina, cuando la máquina arranca, ¿tengo potencia mecánica? No, la máquina está parada, no hay ni rozamiento ni ventilación. Quiere decir que tengo pérdida en el hierro únicamente. Y recordemos que la pérdida en el hierro está en función de la frecuencia cuadrada. A medida que la máquina comienza a moverse, a funcionar, las pérdidas mecánicas empiezan a aumentar. Pero las pérdidas en el hierro comienzan a disminuir. ¿Por qué comienzan a disminuir? Porque la frecuencia comienza a disminuir, por ende el resbalamiento comienza a disminuir. Pero la suma es la que se mantiene constante. Y las pérdidas P sub B que tengo acá en el rendimiento son las pérdidas variables. ¿Cuáles son las pérdidas variables? Las pérdidas del cobre. ¿Y por qué son variables? Porque están en función de ¿qué? De la corriente. Y de acuerdo al punto de funcionamiento de la máquina, la corriente que toma de la red, o sea, la corriente I1, cambia. Y también, obviamente, cambia la corriente I'2, que sería la corriente del rotor. En realidad cambia la I2, y por ende, bueno, cambia la I'2. I'2, que es la corriente del rotor referida al estator. Nosotros sabemos que las pérdidas en el cobre, PSU, es la suma de las pérdidas en el cobre en el estator más las pérdidas en el cobre en el rotor. Quiere decir que la expresión esa que tenemos más arriba, que dice expresión 34, esto se podría reescribir y poniendo que el rendimiento, fíjense, comparemos esta con la 34 con la 37, y con el agregado de la 35A, 35B y 36, fíjense, tengo PU, que está acá, sobre PU, que está acá, y en vez de poner pérdidas fijas, estamos poniendo pérdida de hierro más mecánica. Y después tenemos las variables que serían la pérdida de cobre en el rotor y en el estator. O sea que el rendimiento lo puedo expresar de esta manera. Veamos qué pasa con el par de rotación. Teniendo en cuenta, dice que la constante 2pi sobre 60 es la conversión, el factor de conversión que me permite a mí pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Quiere decir que el par útil, o momento útil, que le vamos a llamar MU, de un motor asincrónico, puede obtenerse de la siguiente manera. El par útil, o momento útil, va a ser igual a la potencia útil sobre omega. Y omega, ¿a qué era igual? A 2pi sobre 60 por n. Par útil, entonces, me queda de esta manera. El par interno, M, se obtiene a partir de la potencia mecánica interna que hemos visto. Quiere decir que
el par interno, que le voy a llamar M, va a ser la potencia mecánica interna sobre omega. Es decir, potencia mecánica interna sobre 2pi sobre 60 por E. Teniendo en cuenta, dice, las relaciones, dice, hoy 33 se reduce a la 39, la 39A. Se puede convertir en lo siguiente, que el par interno M, hemos dicho, va a ser igual a P sub A sobre omega E, sobre omega 1, PA, que era la potencia en el entrehierro. Va a ser, bueno, o P en el aire. Potencia de P sub A sobre 2pi sobre 60 por N1 me quedaría. Y si despreciamos las pérdidas mecánicas, digamos que las pérdidas mecánicas sean aproximadamente cero, decimos que si estas son muy pequeñas, la potencia útil es aproximadamente igual a la potencia mecánica interna, y eso nos lleva, si esto es aproximadamente igual, el momento útil va a ser aproximadamente igual a ¿qué? Al momento interno. Por lo tanto, dice, en lo que sigue se va a analizar el par interno, M, que vamos a suponer que es prácticamente igual al par útil o momento útil. Del circuito eléctrico equivalente aproximado de la figura 12, el aproximado era cuando yo llevaba, acuérdense, del circuito tanque, lo mandaba hacia la izquierda y me quedaba una corriente que atravesaba una resistencia, dice, de cortocircuito, que es R1 más R'2, y que atravesaba la R' de carga, y que atravesaba X1 y X'2. Y es la suma de esas dos reactancias, le llamo XC o reactancia de cortocircuito. Por eso, yo tengo que la corriente I'2, es decir, la corriente del rotor referida al estator, va a ser igual a B1 sobre la raíz cuadrada. Este sería el módulo de esa impedancia. Esto sería, esta RCC sería R1 más R'2, me queda más R' de carga, por eso pongo RCC más R' de carga al cuadrado, en serie, y esta XCC sería X1 más X'2, por eso pongo más XCC al cuadrado. Ahora, fíjense que esto lo puedo reescribir de alguna manera poniendo que esta suma, esto es, acuérdense que era R1 más R'2 y esta R'(C) era R'2 por 1 menos S sobre S, entonces me queda R1 y la suma esa me quedaría R'2 sobre S. O sea, R'2 más R'2 por 1 menos S sobre S me queda R'2 sobre S. O sea que me queda directamente esto elevado al cuadrado más X de cortocircuito al cuadrado. El denominador de esta expresión de la 41, ¿ve? Ahí está, sería el módulo de la impedancia de la rama en serie del circuito equivalente aproximado de la figura 12. Este es el circuito aproximado de la figura 12. Por acá anda. Ahí está, ¿ves? Estoy sumando esto con esto. Y tengo esto. Y por acá tengo, fíjense, que esta RCC que tengo acá es R1 más R'2. Y esta XCC, X1 más X'2. Lo que pasa es que yo, si me vengo un poquito más atrás, fíjense, esto que tengo acá en negro lo he pasado acá a la izquierda. Entonces como que me ha quedado todo esto, lo rojo, con todo esto azul en serie. Por eso que estoy hago R1 más R'2, X1 más X'2. Bueno, R1 más R'2 más R'(C), que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, estamos por acá estamos.
Si nosotros combinamos, dicen las expresiones 2, 29, 39 y 41, se obtiene la siguiente relación, la siguiente expresión para un motor asincrónico polifásico. ¿Cuál es la 41? Es esta, ¿cómo se llama? La expresión de I'2. La 39 es esta. Bueno, son estas expresiones de momento. Perdón. La 29, bueno, esta expresión que está más atrás, combinando esas expresiones llevo que teníamos que el momento me queda igual que M1 por L'2 sobre S sobre 2pi sobre 60N1 por B1 al cuadrado sobre L1 más L'2 sobre S al cuadrado más XS al cuadrado. O sea, jugando con esas expresiones llegamos a esto. Esta expresión que está acá, que está recuadrada con negro resaltado, me indica que cuando la máquina funciona a tensión y frecuencia en el estator constante, el par va a variar, digamos, en función del resbalamiento. Bueno, obviamente, varía ese, va a variar el momento. Eso es lógico. Es decir, que varía solamente con la velocidad de giro del motor. En la figura número 14, que ya viene a continuación, se representa la curva par velocidad, dice, de una máquina sincrónica funcionando a tensión y frecuencia estatóricas constantes, en donde en el eje de las abscisas se ha colocado una doble escala. Por un lado se indica la velocidad y por otro lado el deslizamiento. Y esta curva se pueden distinguir tres modos de funcionamiento. Esta curva que teníamos, que nosotros la podíamos deducir también, la forma, digamos, de esta curva, por el diagrama circular. Entonces acá con azul, en esta curva, que es una curva par de velocidad de una máquina sincrónica polifásica, tensión, frecuencia F1 estatórica, digamos, constante. Lo que está con azul, la máquina trabajaría como motor, lo que está en verde como freno y lo que está con rojo como generador. Fíjense ustedes que acá se ha graficado el momento y acá en el eje de las abscisas se graficó, digamos, en la parte superior, resbalamiento. O sea que acá tenemos una escala de resbalamiento. Y en la parte inferior, el número de vueltas. Cuando la máquina trabaja como motor, fíjense, digamos, arranco acá. Esta partecita que se ve acá, de ordenada, sería el momento de arranque. En el instante de arranque, ¿qué velocidad tengo? 0, la parada máxima. ¿Y qué resbalamientos tengo? El máximo, es decir, 1. A medida que la máquina comienza a funcionar, toda esta zona es una zona inestable de funcionamiento. Llega, solita busca su máximo par, o sea, su momento máximo. Y después comienza a bajar hasta tanto, bueno, acá tengo el valor del resbalamiento SM, o sea, para el resbalamiento para el momento máximo. Este punto que está acá sería el punto crítico como motor, donde también a este momento máximo se le suele llamar momento crítico, o M sub K, con la letra K. Y acá a la derecha sería, digamos, la parte estable de funcionamiento como motor. Si esto es el 100%, un 5%, una cosa chiquita acá. O sea que el punto de funcionamiento nominal debe estar por acá. Por eso que ustedes van a ver que en los datos de placa de la máquina, acá sería en vacío, donde N1 sería la velocidad sincrónica. Supongamos que si es una máquina de 1500 vueltas, por ejemplo,
1500 RPM de velocidad de sincronismo, o sea, la máquina de 2 pares de polo, y ustedes van a ver que en la placa dice 1440 vueltas, por ejemplo, o sea que resbala en 60 vueltas. O sea, esas 60 vueltas es un pequeño porcentaje del 100% que serían las 1500 vueltas. Entonces, por eso que tengo un resbalamiento para el punto de funcionamiento nominal muy pequeño. La parte con rojo es cuando la máquina funciona como generador asincrónico. Bueno, acá, perdón, el resbalamiento es entre 0 y 1, o sea, oscila, por eso que se lo he escrito acá, 0 menor, de esta manera, 0 menor que S, menor que 1. Acá, el resbalamiento es negativo. ¿Por qué? Porque para que la máquina funcione como generador, recuerden ustedes que teníamos que moverla a una velocidad mayor a la de sincronismo. Si eso es así, fíjense que acá tengo velocidades, por eso que se ha puesto acá, por ejemplo, 2n1. Tengo 2 veces la velocidad nominal para un resbalamiento, por ejemplo, menos 1. Un ejemplo. Y acá tengo el momento máximo, momento crítico como generador, un resbalamiento negativo. La parte, digamos, estable como generador sería esta partecita, que viene acá, hasta que llega al momento máximo. Y toda esta parte sería inestable del generador. Que eso también lo vimos en el diagrama circular. Freno. Con freno, el resbalamiento es positivo, pero es mayor que 1. Pero acá tengo un número de vueltas, por ejemplo, negativo. Con menos N1, o sea, una velocidad sincrónica de sincronismo negativa, tengo un resbalamiento 2, por ejemplo. Pero ya vamos a ver cómo se puede corregir esto, porque los momentos que nosotros vemos acá son muy pequeños. Después vamos a ver cómo podemos hacer para que este momento sea grande, o sea, para que tenga un buen momento de frenado mi máquina. Entonces, si nosotros analizamos acá como motor, como les mencionaba yo hace un ratito, en este régimen de funcionamiento la velocidad del motor varía entre 0 y la de sincronismo, N1. Lo que quiere decir que el deslizamiento S o resbalamiento va a variar entre 1 y 0. Por lo tanto, funcionando como motor, la velocidad de la máquina es del mismo sentido que la de sincronismo y de menor valor que esta. Claro, la velocidad física, llamémosle así, del rotor, es inferior a la velocidad del campo giratorio del estator. Por eso se tiene que cumplir que la velocidad física del rotor más la velocidad del campo giratorio del rotor debe ser igual a la velocidad del campo giratorio del estator. Por eso que dice que N1, acuérdense, es igual a N2 más N. Entonces, cuando se realiza el balance de potencia, se adopta el criterio de signo de suponer que las potencias son positivas cuando la máquina actúa como motor, y luego en estas condiciones, tanto PA, que era la potencia entre hierro, como la PMI, que era la potencia mecánica interna, también van a ser positivas. Por lo tanto, quiere decir que en un motor asincrónico, la máquina absorbe potencia eléctrica por el estator y la convierte en potencia mecánica en su eje. En este caso, tanto el par
momento como la velocidad van a tener un signo positivo. Por lo tanto, el par o momento está a favor de la velocidad y se trata, por eso que se llama un par motor. En este par, el que provoca, digamos, este par el que provoca obviamente el giro de la máquina. Ahora, cuando la máquina funciona como generador, en este régimen de funcionamiento dice la velocidad n del motor, o sea, la velocidad física de la rotación de la máquina, es superior a la de sincronismo, o sea, la tengo que acelerar. Lo que quiere decir que el deslizamiento o resbalamiento va a ser negativo. Por lo tanto, funcionando como generador, la velocidad de la máquina es del mismo sentido que la de sincronismo, pero de mayor valor que esta. O sea que si tengo una máquina, un ejemplo, que tiene 1500 vueltas, y bueno, estará en 1600 vueltas, 1650, 1700, en fin. Ahora, si el deslizamiento o rebalamiento es negativo, vamos a tener que tanto la R' de carga, que era R'2 por 1 menos S sobre S, recuerdan, también como la suma, que era de R' de carga más R'2, o sea, R'2 por 1 menos S sobre S más R'2, eso me daba R'2 sobre S. Pero ¿cómo va a ser? Si el rebalamiento es negativo, esa suma va a ser negativa. Entonces da lugar a que, entonces, ¿qué quiere decir? Que la potencia mecánica interna de la máquina, funcionando como generador, y la potencia del entrehierro de la máquina, funcionando como generador, que la PA, significa que van a ser negativas. Entonces, esto significa que el sentido de estas potencias es lo opuesto al funcionamiento como motor. Quiere decir, en consecuencia, que en un generador de inducción, la máquina, ¿qué va a absorber? Potencia mecánica en su eje para convertirla en potencia eléctrica, es decir, potencia activa, que se suministra en la red conectada al estator. En este caso, obviamente, el par o el momento va a ser negativo, pero la velocidad es positiva. Por lo tanto, el par de la máquina de inducción dice se opone a la velocidad y se trata de un par de frenado. Entonces, deberá existir otro par, por ejemplo, el producido, dice, por un motor puede ser un motor de explosión acoplado al mismo eje que la máquina sincrónica, que mueve el grupo y sea el que le esté obligando a girar a una velocidad superior a la de sincronismo. Por eso, fíjense ustedes que acá, en esta curva que tenemos acá, fíjense que el par es negativo, pero las velocidades, ¿cómo son? Positivas. O sea, gira en el mismo sentido, pero a una velocidad superior que la velocidad de sincronismo, es decir, que la velocidad del campo del estator, pero con un par negativo. Ahora, cuando la máquina trabaja como freno, que se denomina freno a contracorriente, en este régimen de funcionamiento la velocidad n es negativa. ¿Por qué digo que es negativa? Porque si yo quiero frenar, va perdiendo velocidad, digamos, velocidad, pero en sentido contrario. ¿Ves? En sentido contrario a la de sincronismo N1. ¿Eso qué quiere decir? Que el resbalamiento va a ser mayor que 1. Ahora, si el resbalamiento es mayor que 1, vamos a tener que la resistencia, esa R' de carga, que era R'2 por 1 menos S sobre S, va a ser negativa. Pero, sin embargo, la resistencia, si yo sumo R' de carga más R'2, que me da R'2 sobre S, la R'2 sobre S va a ser positiva. ¿Esto va a dar lugar a qué? A que la potencia mecánica interna sea negativa, que la pote
y que la potencia, digamos, en el entrehierro sea positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el entrehierro el flujo de potencia es igual que en un motor, es decir, potencia en entrehierro positiva. El estator hacia el rotor, pero la potencia mecánica interna es decir, lo contrario al funcionamiento como motor, es decir, negativa. O sea que entra por el eje y se dirige al rotor. En consecuencia, si funcionando como freno, digamos, contracorriente, la máquina sincrónica va a absorber potencia eléctrica por el estator y potencia mecánica por el eje. Y la totalidad de la suma de esas dos potencias absorbidas se disipa en forma de calor entre todas las pérdidas de la máquina, la cual se puede llegar a calentar excesivamente. En este caso, el momento es positivo, o sea, lo vemos acá, en la gráfica esa verde, y la velocidad como es negativa. Por lo tanto, el par de la máquina de inducción se va a oponer a la velocidad y se trata entonces de un par de frenado que se va a oponer al movimiento. Los valores máximos que podemos obtener de la curva esa par velocidad de la figura 14 se obtienen igualando a cero la derivada de la expresión 42. Acuérdense, la expresión 42 era la expresión del momento. Entonces, si yo hago la derivada respecto del resbalamiento, del deslizamiento, igual a cero, eso visto en análisis matemático 1, ustedes puedo obtener un máximo, un mínimo. Entonces, yo tengo, digamos, un resbalamiento con un doble signo. Por eso que se pone acá, se obtiene que los pares máximos se producen para estos valores de resbalamiento. Perdón. SM, resbalamiento máximo, le vamos a llamar, va a ser igual a más menos R'2 sobre... O sea, cuando haga la derivada me va a quedar esta expresión. Voy a despejar el resbalamiento y me va a quedar esta expresión. R'2 sobre la raíz cuadrada de L1 al cuadrado más X de cortocircuito al cuadrado. ¿Profesor? El valor, sí. ¿Por qué le llaman deslizamiento, resbalamiento ello, no? Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Deslizamiento, resbalamiento. Son dos maneras de mencionarlo. Es exactamente lo mismo. Ah, bien, muchas gracias. El valor positivo de la expresión esa que tenemos ahí corresponde cuando la máquina actúa como motor. Sería SM de la figura 14, que es en esta gráfica, fíjense, acá, ¿ves? SM. Y después acá va a ser como generador, esta es SM'. Mientras que el valor negativo corresponde al funcionamiento como generador, SM' de la figura 14. Si nosotros reemplazamos esta expresión en la 42, la 42 era esta expresión, el par, si reemplazamos ahí, vamos a tener ¿qué cosa? El par máximo. Se obtiene ver que la máquina va a tener dos pares máximos. Por eso es que tengo el doble signo, más menos, porque voy a poner, le reemplaza más con el signo positivo esta expresión y con el signo negativo. Y voy a obtener así, esta expresión. O sea, haciendo los reemplazos llego a esto. Eso lo puede corroborar ustedes. Entonces, en la relación esta anterior, el signo positivo va a corresponder al par máximo en el funcionamiento como motor, es decir, momento máximo de la figura esa, o momento crítico, que le suelen llamar, que también le suelen llamar M sub K, con la letra K. Y el punto crítico le llaman punto K.
Y el signo menos, que aparece acá en esta expresión, se refiere al par máximo en el funcionamiento como generador. Ahora, se puede apreciar que estos dos pares tienen valores absolutos ligeramente diferentes, siendo mayor el correspondiente al funcionamiento como generador. Porque entonces el denominador de la expresión esta sería menor. O sea, por eso que en esta gráfica, incluso eso lo pueden corroborar ustedes con el diagrama circular, este valor es un poco mayor que este valor. Bueno, acá hay una expresión, dice sobre los pares, o sea, sobre los momentos, una fórmula que se llama fórmula de Close. La fórmula de Close, una relación que hace entre m y m máximo, cuando yo reemplazo de alguna manera digamos, el resultado que me da, que tengo en las fórmulas anteriores, el valor del par m y del par máximo, y bueno, acomodo un poco, se empiezan a simplificar algunas cuestiones y me queda esta expresión. Y acá aparece una letra A. Esta letra A, o sea, se simplificó esta expresión, se la hizo más chica, es el cociente entre R1 y R'2 que aparece, digamos, cuando tenemos cuando hacemos los reemplazos. Para motores grandes, dice, la resistencia del estator R1 es mucho menor que la resistencia R'2. Quiere decir que en esta expresión, si R1 es mucho menor que R'2, quiere decir que esto tiende a ¿qué? A cero. Por eso que se ha puesto acá que A es igual a R1 sobre R'2 aproximadamente cero. Quiere decir que la relación esta del par, digamos, par máximo, me queda de esta manera. Ahora, si tengo resbalamientos pequeños, o sea, con un resbalamiento mucho menor al resbalamiento SM, o sea, par máximo, donde tengo el par máximo, el cociente de SM sobre S va a ser mucho mayor que el cociente de S sobre SM. Porque acá tengo SM sobre S, me queda, y acá tengo un S sobre SM. Por lo tanto, en este nos va a quedar que M sobre M máximo directamente 2 sobre SM sobre S. O sea, M sobre M máximo 2 veces sobre SM. O sea que M es 2 veces el par máximo sobre SM por S, que es la relación lineal que hay entre momento y resbalamiento. Y para resbalamiento grande, cuando el resbalamiento S es mayor, mucho mayor que el resbalamiento máximo, este sería para el caso de ¿cómo se llama? De cuando tengo ya la máquina trabajaría con freno. S sobre S máximo va a ser mucho mayor que SM sobre S. Reemplazo, me queda de esta manera, en donde el momento es 2 veces SM por M máximo sobre S, que esto es una relación hiperbólica entre M y S. Bueno, esas son algunas deducciones que hizo este hombre. En lo que respecta a la curva, par velocidad de un motor asincrónico polifásico, tenemos lo que se llama puntos notables. ¿Qué significa eso? Acá tenemos una figura, sería la figura 15, que dice curva par de velocidad de un motor asincrónico polifásico. Fíjense que este es el punto de funcionamiento nominal, este punto azul que vemos acá, y fíjense en el resbalamiento nominal, o sea, tengo muy poca diferencia. Acá yo le decía que era un 5% o 0,05, que esto es 0 y esto es 1. Quiere decir que el momento nominal sería esto, que es lo mismo que tengo acá,
Y el momento de arranque siempre debe ser mayor que el momento nominal para que la máquina pueda arrancar, si no, no podría hacerlo. Acá tengo el par máximo, un momento máximo, que corresponde a este punto, que es lo mismo que esta ordenada que tenemos acá, rebalamiento máximo, número de vueltas para el rebalamiento máximo. Bueno, acá tengo el rebalamiento nominal, número de vueltas para el rebalamiento nominal. Justo acá la máquina tiene rebalamiento 0 y velocidad N1. Entonces, dice que en el momento de... En la figura 15 se muestra, dice, la curva par velocidad de una máquina de inducción. Ahí funcionando como motor. En esta curva se puede apreciar, dice, que el punto de par nulo se produce a la velocidad del sincronismo, es decir, deslizamiento nulo, que es lo que yo tendría acá. O deslizamiento o rebalamiento nulo. ¿Cuánto vale el par un momento? Vale 0. Esto es así porque esta curva se refiere al par interno, pero el par útil nulo se produce para una velocidad ligeramente inferior a la del sincronismo. Entonces el par interno no es exactamente nulo, sino muy pequeño, pues debe vencer el par debido al rozamiento y ventilación. Ahora, en el momento de arrancar un motor, su velocidad es nula. Claro, ya está parado, n vale 0. Pero su deslizamiento o resbalamiento es igual a 1, o sea, tengo el máximo de resbalamiento, que es lo que tengo acá, esta parte. Resbalamiento 1, velocidad n0. Bien. Por lo tanto, dice en la figura 15, que es la figura esta que estamos viendo, el punto de corte de la curva con el eje de las ordenadas va a corresponder al par de arranque m sub a. Acá tengo el par de arranque, o momento de arranque. Ahí la máquina arranca y hace esto, hasta que se sitúa en el punto de funcionamiento nominal. Si es que está cargada, puede ser que esté sobrecargada, se pone un poco, no está tan cargada, se situará por acá. O si está en vacío, ¡pum!, se viene para acá. Vacío mecánico, me refiero. Entonces, volviendo, perdón, en el momento de arrancar un motor, entonces su velocidad todavía es nula y su deslizamiento es 1. Por lo tanto, en la figura 15, el punto de, como he dicho, de corte de la curva con el eje de ordenada corresponde al par de arranque o momento de arranque que le llamamos MA. Este momento o este par se puede calcular mediante la expresión general también de la expresión esa que teníamos de momento, pero si vale 1, donde me aparezca S, que es resbalamiento, pone S igual a 1. Entonces la ecuación se modifica. En la figura 15, que es esta figura, se han representado también los puntos correspondientes al par máximo, acá está, M máximo, sería esto que hemos dicho, y el par asignado, Mn, que sería el momento nominal, o par nominal. Ojo, el par no es el momento no es un dato de placa de la máquina, para nada. Esta gráfica, esta curva, la puede aportar el fabricante, sí la aporta, pero no en un catálogo comercial, digamos, para Doña Rosa, sino en un catálogo técnico. El par máximo viene dado por la relación 44, bueno, que hemos visto anteriormente, y para un deslizamiento máximo que está dado por la ecuación 43. El resbalamiento máximo suele tomar valor entre un 15 y un 30%. Y el par asignado, o momento nominal, dando al deslizamiento, dice el valor S nominal de la marcha asignada, suele tomar valor de un 3 a un 8%. Bueno, yo le decía un 5%. 5% normalmente, pero eso se lo puede calcular, porque si ustedes ven los datos de placa de una máquina, dice, bueno, tiene tantas RPM, ahí nomás deducen cuánto es la velocidad de sincronismo de la máquina. Por supuesto que si yo tengo 1440, no voy a decir que la velocidad de sincronismo es de 3.000 vueltas, porque quiere decir que esa máquina no sirve para nada.
Bueno, se denomina, entonces, la capacidad de sobrecarga de la máquina va a ser la relación que va a existir entre el par máximo y el par nominal. Esa relación viene en los catálogos técnicos, así como viene la relación de I de arranque, momento de arranque a nominal, momento máximo a nominal, I de arranque a I nominal, todas esas relaciones vienen en los catálogos técnicos. Pero se llama capacidad de sobrecarga al par máximo referido al par nominal. El par máximo, obviamente, es mayor que el par nominal. Valores de motores normales varían entre 1,8 y 2,7. Quiere decir que el par máximo o momento máximo va a ser 1,8 a 2,7 veces el momento nominal. En algunos motores especiales alcanza el valor de 3. Y la relación, acá está, que tengo, esta es otra relación que yo les mencionaba que está en los catálogos técnicos. De momento de arranque a momento nominal, usualmente es de 1 a 2. O sea que el momento de arranque puede ser exactamente, puede ser igual al momento nominal o 2 veces. Pero nunca va a ser exactamente igual. Siempre anda, no me gusta mucho esto, sería mayor, o sea, no 1, sino poco mayor que 1 hasta 2. Vamos con la estabilidad. Punto de funcionamiento de estabilidad. Cuando una máquina asincrónica, ese motor asincrónico, mueve una carga mecánica, por ejemplo, en el régimen permanente se va a establecer, obviamente, un equilibrio que va a haber entre el par motor, M, proporcionado por la máquina sincrónica, y el par resistente, la carga. Por lo tanto, el sistema motor-carga funciona en un punto en que se verifica la siguiente igualdad, que el momento par motor debe ser igual al momento resistente. Pero para que funcione bien. Pero cuando arranca la máquina, siempre el par motor debe ser mayor que el momento resistente. Porque si no fuera así, no lo podía mover. Porque la diferencia que yo voy a tener entre el par motor y el par resistente es lo que se conoce como par de aceleración o momento de aceleración. Ya lo vamos a analizar en la curva. Si es al revés, que por par resistente es mayor que el par motor, pues puede tener un momento acelerante o de aceleración negativo. Negativo hasta tal punto que se para, está clavado, ¿no? O sea, no se puede mover. Por eso es importante, no que la potencia, el par de los motores. Acá en la figura que sigue, en la figura 16, esta figura que está acá, fíjense, acá tenemos una gráfica, dice M de par motor y este de par resistente. Par motor, par resistente. Vamos a analizar qué pasa con esta gráfica. Acá se ha representado, bueno, sobre los mismos ejes de coordenada, la curva par velocidad del motor y de la carga. El punto de funcionamiento del sistema, dice P en la figura 16, va a ser el punto de corte en ambas, este punto. Y este punto de corte entre ambas gráficas es importante. Dice, en algunos casos, las curvas del par motor y de la carga se cortan en 2 puntos, situados uno a la derecha del punto de par máximo y el otro a la izquierda. En la figura 17 está representada esta situación. Veamos la figura 17. Acá ven.
perdón, esta es la figura 17. Otra vez se corta acá y se corta acá, por ejemplo, en A y en B. Se demuestra, dice, que el punto con un deslizamiento o resbalamiento superior al par máximo, B, en la figura 17, está en una situación inestable. Pero esto es una zona de inestabilidad, hemos dicho, de la máquina. Mientras el que tiene un deslizamiento inferior al resbalamiento máximo, que sería el punto A de la figura 17, es estable. Por lo tanto, dice, en el caso que se representa acá en la figura 17, el punto de funcionamiento del sistema, bueno, tiene que ser el punto A, no este punto. En general, dice, salvo casos excepcionales, un motor asincrónico funciona en la zona de la curva, esta de par velocidad con deslizamientos pequeños, inferiores al deslizamiento o resbalamiento máximo. Lo normal es que no sobrepase el par asignado, con lo que funciona con deslizamientos más pequeños, iguales o inferiores al deslizamiento asignado. La curva par velocidad que vamos a tener para deslizamientos pequeños es dura o rígida, lo que quiere decir que la velocidad varía muy poco con el par. O sea que esta zona de la curva es prácticamente lineal, variando el par, dice, del motor de forma proporcional al deslizamiento. Bueno, acá tendríamos que entrar con qué pasa si nosotros variamos la tensión de uno, por ejemplo, y si introducimos resistencias en serie con el rotor, que eso sería cuando nosotros, ya vamos a ver, cuando tenemos máquinas con rotor bobinado, que se llama, que eso me va a servir a mí de alguna manera para modificar el par de arranque, el momento de arranque. Es decir, al arranque pesado. Porque esta curva que yo tengo acá, en realidad no es tan así. Suele ser más paradita acá, así. Esto está dibujada, bueno, de esta manera. Pero muchas veces yo tengo un par resistente, no como esto que está acá, hacía con línea de trazo en rojo, sino una curva con línea de trazo en rojo, supongamos que viene por acá. Resulta que yo lo calculo en potencia, todo, al motor, pero veo que no me mueve ni a cañonazo, me mueve el accionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un par elevado, para que pueda moverse siempre, el par de arranque debe ser mayor que el par resistente. Entonces tengo que modificar el valor este del par de arranque. Y la única manera de modificarlo, o de hacer más grande esto, es trabajando, digamos, con motores asincrónicos, rotor bobinado, en los cuales le puedo agregar resistencia en serie con el rotor. Ya vamos a ver. Y la otra, lo que puedo hacer es ir modificando la tensión de alimentación. La tensión 1, digamos, de alimentación. Por eso que muchas veces, cuando supongamos yo estoy en el laboratorio, y porque siempre en los laboratorios, o sea, cuando se hace una prueba, usted, fíjese, hacen cualquier ensayito de lo que sea, ya sea en la asignatura del instrumento, máquina, lo que sea, ustedes siempre pasan a través de un transformador, ya sea monofásico, trifásico, depende de lo que están midiendo. Y siempre empiezan a aumentar despacito la tensión hasta que llegan al valor asignado de tensión. Eso también por una cuestión de seguridad, de protección. Que si yo
un arranque pesado le voy aumentando despacito, la tensión, no lo hago arrancar así a pleno, entonces no voy a tener ese inconveniente. Lo que yo, entonces tengo que ver si yo varío la tensión de alimentación o si varío el tema de la resistencia de arranque que yo podría agregar en el rotor, vamos a analizar cómo puedo hacer yo para solucionar de alguna manera el inconveniente este que estoy planteando. Eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, o sea, mañana, porque hay que explicarlo bien. Esto ¿ves? No es tan así la cosa. Porque después voy a empezar a hacer una serie de modificaciones ahí en esas curvas y eso hay que analizarlo bien. Aparte que, bueno, les comento que, bueno, casi no le doy clase. Lo que pasa es que hoy justo me han vacunado de nuevo, o sea, me he puesto la tercera dosis. Por esto, COVID. Y bueno, me han puesto una vacuna esa, que la AstraZeneca, que, bueno, medio que lo voltea uno. Así que pues ya estoy mejor. Así que ya mañana ya nos ponen todas las pilas y vamos a dar clase. Yo creo que mañana, con la clase de mañana estaríamos terminando de alguna manera de dar la teoría, o sea, una teoría general. Ustedes tienen una serie de documentación e información que se le ha dado de alguna manera, la tienen ahí en el aula virtual, donde toda esta publicación que yo le estoy mencionando ahonda en detalle, digamos, tema por tema, por eso hay una serie de anexos. Eso ya lo tienen que ustedes analizar, leerlo, en fin, para el día de mañana cuando vayan a rendir la materia. Seguramente mañana vamos a dar un trabajo práctico de la máquina, de la máquina sincrónica, para que ustedes trabajen. Vamos a asignar, obviamente, una fecha de presentación. Las clases venideras serán para que lo analicemos, al trabajo práctico, a ver cómo lo resuelto. Me refiero de la otra semana. Y también mañana vamos a dar una fecha de presentación para aquellos alumnos que no han presentado los trabajos prácticos, estos últimos. Hablo de trabajo práctico último, estoy hablando del trabajo práctico número 5 en adelante, no del 1, del 2, del 3 y el 4, porque ya se le ha dado otra oportunidad de presentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, profesor. Y seguramente la fecha, la segunda fecha, llamémosle así, de las personas que no han presentado el trabajo práctico número 5 y el trabajo práctico número 6, a coincidir con la presentación de este trabajo práctico, que sería el trabajo práctico número 7. Pero eso ya lo conversamos mañana, cuando terminemos de ver algunas cosas. Bueno, los voy a abandonar. Tengo la garganta seca ya, tanto hablar. Bueno, dale. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, profe. No sé por qué.
Hasta luego, nos vemos mañana, Dios mediante. Recuerden que esté muy bien. Gracias, hasta luego.